Doctor, 17 años después, la inflación se encuentra en cifras de casi el 7%. ¿Qué repercusiones tiene esto para todos los ciudadanos? Bueno, la inflación como tal, lo que representa es, digamos, la pérdida de poder adquisitivo de lo que podíamos consumir con nuestro ingreso, ¿no? Nosotros tenemos un ingreso fijo, o regularmente un ingreso que no crece en esas magnitudes. Sabemos cuáles son más o menos revisiones salariales que existen en el país, 3-4%, ¿no? Salvo el mínimo que en algún momento ha crecido más, pero bueno, eso lo podremos analizar desde una perspectiva más amplia. Pero el tema de la inflación es justamente el hecho de que representa la pérdida del poder adquisitivo de las personas, ¿no? A partir de que tienen un ingreso fijo. A mí la cifra del 7%, ¿no? Alrededor del 7% en la inflación, pues me parece importante, pero me parece más el hecho de que los productos de la canasta básica, los productos básicos que consumen la mayoría de las personas, son los que más impactos inflacionarios tienen. Es decir, la inflación de la canasta básica está por encima del 10%. Uh-huh. Entonces eso degrada aún más el poder adquisitivo y la calidad de vida de las personas que menos ganan. Y por desgracia en este país, pues obviamente es una gran mayoría. 70% de la población ocupada estará obteniendo ingresos al mes por no más de 3 veces el salario mínimo. Entonces ahí es donde se degradan realmente las condiciones de bienestar de esa población. Es por eso que en este punto la inflación es relevante, ¿no? Y podemos encontrar muchas explicaciones a la inflación. Por ejemplo, el gran incremento que hubo de los energéticos, que impacta pues prácticamente todas las actividades, ¿no? Cotidianas, ¿no? El transporte público, el transporte de mercancías, que necesariamente se va a ver también reflejado en este incremento de los precios. Pero también hay otros elementos que son relevantes, que es, por ejemplo, el hecho de que México no es suficiente alimentario, es decir, no producimos los alimentos necesarios para abastecer a toda nuestra población. Entonces tenemos que importar alimentos. Y en ese contexto, el tipo de cambio y todas estas devaluaciones que hemos tenido, este proceso de devaluación ya largo que hemos tenido, pues impacta también sobre los precios de los productos, impacta fundamentalmente sobre los precios de los productos básicos. Entonces es realmente desalentador, ¿no? Que además de ya una política económica que estructuralmente me parece está mal diseñada y que no va a generar jamás un proceso de crecimiento sostenido y de una mejor distribución del ingreso, estos problemas coyunturales afectan aún más a la ya bastante pues golpeada clase popular, que es finalmente la mayoría de nosotros en este país. Ahora que menciona, doctor, este tema, la política económica, a su forma de ver mal diseñada y con mala distribución del ingreso, ¿qué panorama podemos vislumbrar para el resto del año 2018, un año eminentemente con una carga política pues muy sobresaliente dadas las elecciones? Sí, me parece que el 2018 particularmente estará marcado por el proceso electoral, ¿no? Sin duda, ¿no? Es un elemento ahí que va a distorsionar. En cierta medida también es cierto que en estos años de elecciones federales también el gasto público suele incrementarse, ¿no? Pero sabemos por qué. Es el tipo de política económica, el tipo de políticas que se siguen para obtener votos, ¿no? Uh-huh. El tema también es el después, ¿no? El segundo semestre que será. Entonces, ¿qué es lo que tenemos internamente ante las elecciones? Un proceso electoral federal, ¿no? que va a impactar de muchas formas, incluso en términos del discurso, porque sí podremos definir a partir de quién gane una estrategia. O sea, será en términos de la continuidad, que me parece que hay dos candidatos muy claros que uh-huh. van a mantenerse sobre la línea de lo que hemos tenido en los últimos 30 años en este país, uh-huh. y una línea que no sabemos, ¿no? O sea, que tendríamos que estar muy atentos a lo que se proponga, a lo que se haga, a que haya congruencia, ¿no? Y este tema pues, fundamentalmente va a generar cierta incertidumbre, cierta inestabilidad, pero también es cierto que tenemos muchos factores externos que también estarán de alguna forma delineando el comportamiento de variables claves como el tipo de cambio, por ejemplo. Y es
qué va a ocurrir, o sea, cómo se va a operativizar la reforma recientemente aprobada en Estados Unidos fiscal, cómo se va a operativizar la posible desintegración del Tratado de Libre Comercio. O sea, no vamos a tener efectos catastróficos inmediatos, no van a ser de un día a otro, pero sí se van a empezar a delinear durante el año las consecuencias que pueda tener esto, ¿no? Entonces, sí, todo lo que, porque todo lo que sucede económicamente con nuestro vecino país del norte, pues nos afecta siempre, pero nos dicen que no nos debemos de preocupar por estas devaluaciones del peso. ¿Qué tanto nos debemos de preocupar, sí o no, doctor? A mí me parece que el tipo de cambio es una variable muy importante, uh-huh, y por varias razones, ¿no? Pero yo mencionaba una hace un momento. O sea, si tenemos un país que importa demasiadas mercancías, que es el caso hoy, yo hablaba de la canasta, de los bienes, por ejemplo, cereales, ¿no? Bienes alimentarios que tenemos que importar para poder cubrir la satisfacción, para poder cubrir a nuestra población en general. Pero también importamos ahora mismo una gran cantidad de energéticos. Nuestra balanza energética ya de petróleo ya es negativa. Entonces, sí tenemos esos problemas porque finalmente, mientras más devaluado esté nuestro peso, pues más caro es para los que consumimos dentro lo que tenemos que estar importando. Ese ya en sí mismo ya es una variable que sí es demasiado afectada por las consideraciones desde Estados Unidos. Incluso ya no tenemos mucho que ver en cómo se determina el tipo de cambio. Es la expectativa, la incertidumbre de los mercados de futuros. Y entonces, en este contexto, yo mencionaba la reforma fiscal, los acuerdos comerciales, también el papel que va a jugar la Reserva Federal al incrementar o no las tasas de interés de referencia en Estados Unidos. Entonces vamos a estar siempre con la incertidumbre de si se van a mover las tasas o no, si vamos a tener impacto sobre el tipo de cambio o no, y eso necesariamente va a afectar nuestra economía. El tipo de cambio me parece que es una variable muy importante para determinar qué es lo que sigue en nuestra economía.